Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los secretos y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado haciendo mucho ruido, algo que ha dejado a muchos con la boca abierta. El título ya nos da una pista: Burak Özçivit explota. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué dijo de Neslihan Atagül? Si eres fan de estos dos talentosos actores, o simplemente te encanta seguir los dramas y las polémicas del universo de las telenovelas turcas, este vídeo es para ti. No se pierdan ni un segundo porque lo que vamos a revelar hoy es bastante jugoso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas. Toquen esa campanita también, así les avisará cada vez que subamos nuevo contenido. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. Parece que el idilio entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que cautivó a millones en Karasevda, podría haber dado un giro inesperado. Sabemos que la química entre ellos en pantalla era innegable, lo que llevó a muchos a especular sobre una posible relación fuera de cámaras. Sin embargo, la vida real, como suele suceder, a veces difiere mucho de la ficción. En las últimas semanas, los rumores sobre tensiones entre los dos actores han ido creciendo como una bola de nieve y hoy, al parecer, hemos recibido una declaración contundente por parte de Burak Özçivit que podría aclarar, o quizás avivar más, esta controversia. La noticia que ha explotado en los medios turcos y que ha llegado hasta nuestros oídos, habla de una reacción muy fuerte de Burak Özçivit ante ciertas preguntas o comentarios relacionados con su excompañera de reparto. Las fuentes indican que el actor, conocido por su temperamento tranquilo y profesional, habría perdido la calma en un evento público, respondiendo de manera un tanto acalorada. Y lo más intrigante es que las preguntas giraban en torno a Neslihan Atagül. ¿Qué habrá dicho Burak para que se tilde de explosión? Hasta ahora, la relación profesional entre Burak y Neslihan siempre se había descrito como armoniosa y respetuosa. Durante el rodaje de Karasevda, ambos actores se mostraron siempre colaboradores y admiradores mutuos de su trabajo. Incluso después de finalizada la serie, han habido comentarios positivos de parte de ambos sobre el otro, manteniendo esa imagen de compañeros que se aprecian. Pero los últimos acontecimientos parecen haber roto esa fachada. Según reportes de la prensa sensacionalista turca, que a veces aciertan y a veces no, la chispa se habría encendido cuando a Burak se le preguntó directamente si todavía mantenía contacto con Neslihan, o si había algún tipo de relación de amistad entre ellos después de tanto tiempo. La respuesta de Burak, de acuerdo con estos reportes, fue mucho más allá de un simple no. Se habla de un tono defensivo e incluso de palabras que denotan un profundo desagrado o molestia. Los detalles específicos de lo que dijo Burak Özçivit no son del todo claros, ya que los fragmentos que han salido a la luz son ambiguos o se presentan de forma sensacionalista. Sin embargo, la esencia de sus declaraciones parece apuntar a un deseo de cerrar ese capítulo de su vida profesional y personal de manera definitiva. Se rumorea que Burak habría manifestado algo así como: «Yo estoy en mi vida, ella en la suya. Cada uno ha seguido su camino y no hay nada más que decir al respecto». Pero lo que ha llamado la atención no es solo el contenido, sino la forma en que lo habría dicho. Voces cercanas al actor sugieren que hubo un evidente fastidio en su tono, casi como si estuviera harto de ser relacionado constantemente con ella. Es importante recordar que Burak Özçivit está casado con la también actriz Fariye Evcen, y juntos tienen una hermosa familia. Es natural que para él cualquier mención o especulación que pudiera insinuar algo más allá de una relación profesional con una excompañera de reparto pueda ser incómoda o incluso molesta. Quizás después de tantos años y de haber pasado página, Burak sienta que las preguntas sobre Neslihan son reiterativas y poco productivas, y que le impiden avanzar o simplemente disfrutar de su presente. Por otro lado, Neslihan Atagül también está felizmente casada con el actor Kadir Doğulu. Ellos también construyeron una relación sólida que nació de su trabajo conjunto en otras producciones, pero que siempre se mantuvo en los límites de lo profesional hasta consolidarse en una relación personal. Es posible que tanto Burak como Neslihan sientan que la sombra de Karasevda sigue muy presente, y que la constante comparación o las especulaciones sobre su relación pasada interfieren en sus vidas actuales y en sus proyectos individuales. La prensa turca a menudo tiende a magnificar las declaraciones de las celebridades, creando polémicas donde quizás solo hay una simple incomodidad. Sin embargo, la palabra explota en el título sugiere que hubo algo más que una simple respuesta educada.
Podríamos estar ante un Burak Ozceğit que, cansado de los rumores o de las preguntas incisivas, decidió poner un punto final a cualquier especulación de manera muy enfática. Algunos portales de noticias incluso han ido más allá, sugiriendo que la explosión de Burak podría deberse a que ciertas declaraciones de Neslihan, o de personas cercanas a ella, habrían tocado puntos sensibles. Aunque no hay pruebas concretas de esto, en el mundo de las celebridades, todo rumor tiene un pequeño rastro de verdad, o al menos, una interpretación que alimenta la especulación. Podríamos interpretar esta explosión de Burak como una forma de proteger su vida personal y familiar. En un mundo donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa, los actores, y en especial aquellos que protagonizan romances televisivos tan apasionados, están constantemente bajo el escrutinio público. Es posible que Burak, después de años de lidiar con este tipo de presiones, haya decidido que ya es suficiente. Otros analizan la situación desde un punto de vista profesional. Quizás con el tiempo las dinámicas entre los actores cambian. Las vivencias que uno ha tenido después de trabajar juntos pueden generar distancias o diferencias en la forma de ver las cosas. O tal vez simplemente la vida los ha llevado por caminos muy distintos, y ya no comparten los mismos intereses o la misma cercanía que antes. Lo cierto es que por más que intentemos buscar la verdad absoluta, las declaraciones de las celebridades a menudo se prestan a múltiples interpretaciones. Lo que para uno es una simple molestia, para otro puede ser una declaración explosiva. Lo que sí podemos asegurar es que este tema ha generado un gran revuelo y ha reabierto el debate sobre la relación entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagül, tanto en la pantalla como fuera de ella. ¿Qué implicaciones podría tener esta explosión para el futuro de la relación profesional entre ellos? Es poco probable que vuelvan a trabajar juntos en un proyecto de similar magnitud, al menos no en el corto plazo. La química que crearon fue única y marcó un hito, pero ahora, con estas declaraciones, parece que la puerta a una posible colaboración futura se ha cerrado, al menos temporalmente. Para los fanáticos de Kara Sevda, esta noticia podría ser decepcionante. Muchos guardan con cariño la memoria de Kemal y Nihan, y esperaban que la amistad entre los actores se mantuviera intacta. Sin embargo, la vida real de los actores es independiente de los personajes que interpretan, y es importante respetar sus decisiones y sus sentimientos. Más allá de las especulaciones y los rumores, lo que queda claro es que Burak Ozceğit ha querido poner un freno a cualquier tipo de vinculación o pregunta que lo relacione de manera continua con Neslihan Atagül. Es un mensaje claro de que él prefiere centrarse en su presente, en su carrera y en su familia, y dejar atrás el pasado, por muy exitoso que haya sido. Entendemos que la curiosidad del público es grande, y que queremos saber todos los detalles. Pero también es fundamental recordar que detrás de las cámaras, existen personas con sus propias vidas, sus emociones y sus propias razones. A veces las explosiones son solo la manifestación de un cansancio acumulado, de una necesidad de poner límites. Así que, ¿qué dijo exactamente Burak Ozceğit de Neslihan Atagül? Los detalles precisos siguen siendo un misterio envuelto en titulares sensacionalistas. Pero la esencia de su mensaje parece ser un deseo de independencia, de cerrar ciclos y de enfocar su energía en su vida actual. Una explosión que, más que un ataque, podría ser una declaración de intenciones y una reafirmación de su propia vida. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este intenso análisis sobre la supuesta explosión de Burak Ozceğit respecto a Neslihan Atagül. Como hemos visto, los rumores son intensos, pero la verdad concreta es difícil de desentrañar en medio del torbellino mediático. Lo que sí queda claro es que Burak ha querido marcar una distancia, dejando entrever un posible hartazgo de las constantes comparaciones y especulaciones sobre su relación pasada con su coprotagonista de Kara Sevda. Hemos explorado las diferentes interpretaciones, desde la protección de su vida familiar hasta las posibles dinámicas profesionales cambiantes. Esperamos que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y entretenido. La vida de las celebridades siempre da para mucho de qué hablar, ¿verdad? Antes de despedirnos, queremos saber su opinión. ¿Creen que la reacción de Burak fue justificada? ¿Qué piensan ustedes sobre las constantes presiones mediáticas que sufren los actores? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los análisis más jugosos del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar este tema, asterisco compártanlo en sus redes sociales.
Y lo más importante, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.